Bueno, ¿qué tal? Ahora sí, volvimos en la segunda hora y estamos presentando a nuestro columnista invitado, más que invitado, ya es colega, socio de esta aventura. ¿Qué haces, Manuel? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Cambiamos el tono de la música también. ¿Viste? Bien, me trajiste muchos recuerdos con Quilapayún. Sí, ¿no? Pero, bueno, sobre todo venía escuchándote, escuchaba lo de la cantata y todo esto, pero escuchaba lo que pusiste de Berkovich. Y coincidimos porque yo traía esto como tema. Ajá. Para la columna de hoy. Y me parece interesante que reflexionemos al respecto. No solo nos plantemos como algunos que dicen que está mal la violencia, o como otros que sacan esa cosa que citaba Berkovich, parece que es un tema del barrio y entonces no se puede pegar entre barrios. Me parece que son cosas menores. Creo que tenemos que ir ¿Al hueso? Sí, a la cosa más central desde la construcción, que es donde nosotros tratamos de aportar. Es evidente que estamos ante un gobierno esencialmente violento. Violento por sus medidas, violento por sus formas, y sobre todo, y esto es lo más, si querés, novedoso y doloroso, violento en el goce del daño que produce. Entonces, es muy difícil que no despierte violencia. Porque una cosa es que alguien te dañe, no sé, un tipo que de pronto te estafa. Obviamente te va a enojar, te va a molestar, pero si encima ese tipo se burla, si encima ese tipo sale a contar a todo el mundo, mirá cómo lo cae este tipo, y vos vas a querer matarlo, ¿no? Porque ya te está tocando una fibra mucho más íntima, que es la dignidad, ¿no? Entonces, es casi imposible que eso no genere una reacción de malestar / violencia en quienes estamos siendo su víctima, que te diría que es el 80% del pueblo argentino. ¿Bien? Sobre todo los que en este momento están enfocando, que bueno, jubilados, trabajadores, mujeres y ahora en esta semana el sector universitario, estudiantado, profesorado, etcétera, etcétera. Y las personas empiezan a dar signos ya de que empiezan a canalizar ese malestar / violencia, lo cual me parece que es absolutamente sano. O sea, cuando uno recibe violencia, eso genera cosas adentro, y si uno no empieza a encontrar la forma de expresarla y canalizarla, en algún lado rompe, que es la típica implosión que a nivel social termina en una especie de depresión, donde empieza a crecer la enfermedad, empieza a crecer los problemas de salud mental, los pánicos, empieza a crecer la violencia intrapobres, ¿no? Así que se empiece a expresar no me parece mal, creo que es sano. Ahora, empecemos a pensar nosotros que tratamos de pensar en la construcción para salir de esto y empezar a construir algo mejor. ¿De qué manera queremos que eso se canalice? Y ya no se trata acá de si le pegaron a un pendejo soberbio y sobrador, que además iba con 2 o 3 policías alrededor, así que a ver, que además no es periodista. Bueno, dejemos de todo eso claro, no se trata de eso. Vayamos a si nosotros, desde el campo nacional y popular, nos sirve, nos interesa, nos es útil entrar en esa espiral de violencia. La gran pregunta. Que nos están incitando. Exacto. Que nos están queriendo meter. Y
la primera reflexión básica, si querés, desde la estrategia, es si el enemigo me está proponiendo este estilo de juego, ¿me conviene? Primero, la primera pregunta que me hago. O sea, a ver, si un equipo me propone un juego donde yo lo tengo que atacar porque me cede la pelota, ¿me conviene eso o me tiene preparada una trampa? Bueno, acá nos están metiendo en una espiral de violencia. Que es una trampa. ¿Nos conviene? Yo creo que no, primero. ¿Por qué no nos conviene? Bueno, primero porque la violencia nunca conviene. Lo traigo a Gandhi, que decía, si vamos al ojo por ojo nos quedamos todos ciegos. Además tu propia experiencia de los 70. Exactamente. Pero además, no nos conviene porque este gobierno se instaló gracias a la irracionalidad. Gracias a que se logró por una serie de fracasos y inhabilidades de nuestros representantes, más la amplificación que hizo la prensa, más la amplificación de las redes, más toda una manipulación de esa inutilidad de los nuestros, se logró que la gente entrara en una situación irracional en base al enojo, en base a la desesperanza y en base a la pérdida de la capacidad de reflexión. La famosa idiocracia que hablamos nosotros. Nos fueron encerrando en nuestros propios intereses, nos fueron rompiendo como comunidad, nos fueron aislando y fueron estigmatizando a la política, estigmatizando el diálogo, estigmatizando la discusión constructiva. O sea, que estos tipos están por la irracionalidad. Claro. Si nosotros seguimos alimentando la irracionalidad, evidentemente seguimos profundizando el daño. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar claramente y a discutir claramente quienes intentamos colaborar en esta construcción, cómo ayudamos a la canalización de esa violencia natural que está sintiendo la gente, pero que no termine en la violencia irracional. ¿Cómo logramos romper la provocación, contestar la provocación, porque no se trata de poner la otra mejilla, no estoy hablando de eso, Está bien. Contestar la provocación de manera inteligente, de manera racional. Y para eso, fíjate vos, caemos básicamente en las propuestas de Nueva Frontera, que es, necesitamos que cada persona, que cada individuo, que cada ciudadano empiece a templarse, empiece a trabajar consigo mismo el manejo de la emocionalidad irracional. De la ira. Empiece a manejar y ayudarnos mutuamente en la construcción colectiva a saber cómo vamos a responder a ese tipo de cosas. A ver, te pongo un ejemplo. Estamos en esta manifestación donde se produjo lo del otro día del youtuber este. Es imposible que si este tipo viene a provocar en la situación donde la gente se está sintiendo despojada, pisoteada, es imposible que no haya 4, 5, 10 personas que estén ahí cerca que no tengan ganas de cachetearlo. Es más, yo estaría ahí y sentiría eso. Me daría mucha gana de palmetearlo. Ahora, yo trataría de poner los intereses de ese colectivo por encima de mi bronca. Trataría de pensar esto que estoy diciendo. ¿Nos conviene entrar en este juego? No. Ahora, ¿qué hago? ¿Lo sigo aguantando a este pelotudo? No. Entonces ahí ya necesito organización. Necesito templanza primero y 2 o 3 tipos que estén preparados, que estén designados. ¿Te acuerdas las autodefensas que hacíamos en los 70 para las marchas? Era una autodefensa por si te venían a atacar primero, pero también era una autodefensa para que dentro de nuestra propia marcha no hubiera ninguno que hiciera algo que no nos convenía a todos que hiciéramos. Por ejemplo, tirar un ladrillazo cuando no correspondía. Claro. Las autodefensas. Es más viejo que la... Exactamente, la autoorganización, la templanza, la inteligencia y la organización. Entonces, debería haber en cada marcha
en cada manifestación colectiva. Gente designada decir, che, seguramente va a pasar esto. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando aparece eso, que mi bronca, yo primero la domine y después mire, che, ¿quién es el designado? Y aparezcan los 2 o 3 designados, lo agarren a este muchachito de los brazos y le diga, loco, andate a la otra cuadra, acá no. Creo que necesitamos empezar a trabajar el autocontrol, la fortaleza interior, la valentía y la organización. O sea, no estamos hablando de pacifismo. El pacifismo es evitar la guerra. El pacifismo es evitar la confrontación. Estamos hablando de no violencia activa. Estamos hablando de la fortaleza interior para contestar la violencia desde una respuesta lo suficientemente firme y concreta para que elimine la amenaza sin caer en la violencia. Estas cosas las tenemos que empezar a trabajar a nivel base del pueblo, a nivel base de cada uno de los ciudadanos que en este momento está siendo mancillado. Y eso es lo que vamos a intentar hacer el 19, por lo menos el taller que va a proponer Nueva Frontera es, busquemos, se llama transitar la crisis, o sea, busquemos herramientas, démonos mutuamente herramientas para empezar a enfrentar esto de manera inteligente, templada y organizada.